Hermosillo retrocedió en semáforo epidemiológico, o más bien decimos que ya pues se aceptó que estamos en semáforo naranja, porque de acuerdo a la autoridad era semáforo naranja, estado y municipio. Y bueno, ¿a qué se debe esta situación y cuál es el comportamiento del virus en estos últimos momentos o en estos últimos días? Doctor, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias. Permanecemos en semáforo naranja en Hermosillo. ¿Qué significa esto, doctor? Pues ni esperanza de llegar al verde todavía, ¿no? Creo que va a ser una temporada muy complicada para poder llegar al Ujú. verde. Es más, creo que se va a ser un poquito complicado que se mantenga en naranja, a cómo va la situación. ¿Verdad? Yo Lo también más digo seguro es eso. que tendremos que llegar al rojo. Sin embargo, como comentábamos anteriormente, independientemente del número de colores, lo más importante pues son las medidas que pueden ayudar a disminuir lo que serían los contagios. Y entre ellas, pues, las medidas que ayuden a disminuir el número de personas que se conglomeran en un sitio a la misma hora y en el mismo tiempo. Para eso, cualquier medida que disminuya los horarios donde las personas tienen que ir a adquirir un producto o a realizar algún servicio, pues lo único que va a generar es más aglomeración, lo cual es lo que precisamente queremos evitar. Entonces, independientemente del color, la medida tendría que provocar que hubiera un mayor número de horas en las cuales las personas pudieran llevar a cabo sus trámites esenciales como la compra de alimentos, los pagos de servicios, que son básicamente donde las personas pues sí tienen que ir a fuerzas, ¿no? Porque pues tenemos que comer y pagar servicios. Las tiendas de ventas de otros tipos de artículos, bueno, eso sí pudieran tener una restricción quizá de horarios, pero también una restricción en la entrada y el aforo, porque conforme esas tiendas se llenan de personas que quieren adquirir probablemente muchos de sus productos para la Navidad, pues eso va a generar obviamente una mayor cadena de contagios. Y lo otro importante es entender que independientemente de las medidas que pueda llevar a cabo el gobierno, la verdad es que estas van a ser siempre insuficientes. Es decir, nuestros gobiernos no están hechos para una pandemia. Y aunque quisieran en este momento ellos poder llevar a cabo todas las medidas necesarias para contenerla, si no hay una responsabilidad individual de la sociedad, eso es muy poco probable que se lleve a cabo. En los países donde se ha contenido como tal la enfermedad, hay una responsabilidad individual importante de las personas, ya sea porque son conscientes de la situación, todos usan el cubrebocas, o porque tienen miedo de no usarlos y que pueda haber una repercusión mayor, ya sea con multas o inclusive con cárcel. Entonces, en los lugares donde se aplica esto, pues las personas conscientemente usan cubrebocas, no van a eventos públicos o privados donde se genere la aglomeración y pues hay un lavado de manos de forma frecuente. Esas tres cosas son las únicas que han logrado en esos países, Detener. ¿verdad? Ujú. Detener como tal O el contenerlo, proceso. porque no se ha detenido como tal, ¿verdad? Sí, Sí, al final de contenerlo. cuentas es imposible que lo vayan a detener completamente. Pero bueno, el hecho de que haya un solo muerto al mes, por ejemplo, en Australia por COVID, pues nos llama de que evidentemente es una pandemia bastante bien contenida. Ujú. Y si lo comparamos con el número de muertos o mortalidad que tenemos aquí, pues nos damos cuenta de que evidentemente aquí no hay una responsabilidad social. Es decir, no podemos seguir echando la culpa al gobierno de nuestra propia Ujú. irresponsabilidad. Ciertamente se tendrían que llevar a cabo medidas para evitar esas reuniones públicas o privadas de más de 10 personas. Y sí tendría que haber ya una insistencia, pues ya con el uso de la fuerza o inclusive con multas muy grandes a quien organice ese tipo de reuniones. Doctor, pero Ahí es donde está el problema, ¿no? fíjese, yo estaba leyendo también pues los tweets que usted ponía y quiero hacer énfasis porque entonces también la gente de pronto hay una incongruencia en el actuar también de la autoridad que ahí creo que sí le compete a la autoridad. Por ejemplo, cuando hablábamos la semana pasada del tianguis navideño que va a estar en el centro de la ciudad, hay puntos o cosas de concentración, como hemos hablado mucho en el transporte público, bueno, y de pronto, pues sí, paras la economía o de pronto limitas ciertas actividades en ciertos lugares, como no ingresar adultos mayores, por ejemplo, que tienen una necesidad a un centro comercial. Entonces la gente dice, ¿por qué unos sí, por qué otros no? No es la pregunta. El tema de las bodas, porque si usted me habla
de los contagios que se pueden generar en una boda, que sigue habiendo eventos sociales a diestra y siniestra, temas que concentran los aforos en los food trucks que están también con bastante aforo, algunos de ellos, restaurantes demasiado llenos. Y entonces viene la incongruencia de la autoridad. Yo creo que en ese semáforo pues naranja, sí tendríamos que ser como más estrictos con las medidas. No digo que la autoridad no está haciendo lo suyo, pero bueno, usted ha sido también testigo de muchas cosas que hemos visto a lo largo de estos días. Entonces viene la Virgen de Guadalupe, el Día de la Virgen de Guadalupe, viene Navidad, vienen las posadas que en Nuevo León, perdón, se cancelaron las posadas, por ejemplo. Sí, de hecho, tendría que cancelarse cualquier evento, no importa si le quieren llamar posada, baby shower, juntada, preposada, posposada, el nombre Bodas. que le quieran poner, boda, posboda, lo que le quieran poner al nombre del evento donde haya 10 o más personas, eso tendría que ser prohibitivo. Y obviamente pareciera ser, y bueno, no es que pareciera ser, es que así es, el gobierno incide donde puede controlar, donde no puede controlar, que es evidente, ya sea porque la presión económica o Política, ahorita social, la presión política política, es doctor, muy está. grande, pues no incide. ¿Dónde es Ajá. eso? Transporte público, tianguis, pues a Músicos. veces eventos en domicilios de personas pues que tienen cierta influencia, ¿no? Entonces, pues en esos lugares, como el gobierno está con las manos atadas, pues no hace nada. ¿Y dónde incide a veces? Incide en lugares donde a veces no tiene la menor importancia, como Exacto. esto del tapete sanitizante, el que una persona de más de 60 años entre a comprar su comida. Digo, el virus no dice, como este tiene 59, a este no lo infecto. Al Pero de como este ya tiene 63 sí, 70, pero al de a este ya 62. lo infectó. Sí, eso no tiene ningún sentido. La toma de temperatura, de entrada de cualquier lugar es otra cosa, no tiene ningún sentido. Si alguien tiene COVID y se toma un medicamento para la fiebre, pues se le va a bajar y cuando vaya a comprar algo no va a tener fiebre cuando se la mida. Y si alguien tiene COVID y o no tiene COVID, por ejemplo, y está haciendo fila en el rayo del sol afuera de un súper para entrar, pues cuando le toman la temperatura le va a salir alta y no tiene COVID. Es decir, no tiene ningún sentido ni la toma de temperatura ni el tapete sanitizante. Lo que puede ayudar, si Es el acaso gel. ahí, es el gel y nada más. Pero fuera de ahí no tiene ningún sentido. Lo que pudiera ayudar es el aforo, disminuir el aforo de personas, no importa la edad, no importa si es bebé o si tiene más de 70 años, lo importante es disminuir la cantidad de gente que esté al mismo tiempo comprando. Y para esto, si las cadenas comerciales ayudaran abriendo más número de cajas, no limitando las cajas, al contrario, abriendo más número de cajas y aumentando el número de horas en que se ofrece el servicio para que la gente se disperse en esas horas, bueno, esa sería una medida adecuada, aunque te voy a decir que la mayor parte de la gente no se contagia en el súper ni en el banco. Donde está el problema del contagio real es en el transporte público, en los eventos públicos o privados de más de 10 personas, en restaurantes que estén cerrados y que no estén bien ventilados, ¿verdad? Son los sitios que ya se sabe, ¿verdad? Por estadística y por situación científica, que ahí es donde se infecta la gente. Entonces, incidir en otros lugares, pues está padre, está bien, porque pues entre menos lugares tengamos expuestos a la gente es mejor, pero no está el problema real ahí. O sea, Y tendríamos eso que lo ir sabemos, doctor, pues si nosotros hemos así es. hablado desde un principio, yo mire la boca chueca con el tema del transporte, pues si aquí nos mandan todas las fotos, lo cómo va, cómo llega, como Y digo yo, luego, no puede ser que se claro, estén haciendo ojito de hormiga desde hace rato, ya cuántos meses tenemos de pandemia, ¿verdad? y si tú ¿Cuántos paras meses? el transporte privado, y dices, no puedes mover el carro de tal hora a tal hora, pues hay gente que a fuerza se tiene que mover. Entonces, ¿en dónde se va? Pues deja el carro y se va al transporte público, que de por sí ya lo tenemos saturado. Entonces, si vamos a esa medida, tendríamos que ofrecer un mayor número de camiones en transporte público, bien ventilados y con inspectores para ver que todo el mundo lleve el cubrebocas puesto. ¿Hay Entonces, inspectores? ¿Habrá inspectores? Porque eso es lo que nos hemos preguntado. no, Pues no tendrían que hay, doctor. generarlos. Por eso yo les decía, el gobierno no está hecho para una pandemia. O sea, de aquí se requiere mucho la responsabilidad social. Supongamos que el gobierno quisiera hacer todo esto, aún así no está en sus manos, es muy complicado que lo logre hacer. Es muy importante, entonces, ahí es donde entra la responsabilidad individual. Porque de hecho, si esta existiera, pues no habría tantos contagios,
y el gobierno no tendría que tomar estas medidas que a veces nos parecen muy locas a algunos, Ajá. porque pues realmente es poco probable que incidan en Que el sean número de efectivas. contagios que hay. Así es. Doctor, a ver, y lo que sí es efectivo y donde usted sí se puede contagiar, por ejemplo, es ahorita decía un evento con más de 10 personas, por ejemplo, una boda, ay, es una boda chiquita, son 50, tiene una boda próximamente, tiene una posada, tiene un evento donde va a haber más de 10 personas. ¿Qué pasa, doctor? Una boda de 50, una boda de 100 personas, que hemos visto muchos casos. ¿Cuáles son las Mira, probabilidades de contagiarse? pudiera haber una boda de 1,000 personas si tú quieres, y si todas estuvieran a 1,5 metros todo el tiempo, con el cubrebocas puesto y sin tocar nada, o si lo tocaran se lavaran las manos, pues no se contagiaría nadie. El problema es que en las bodas eso no sucede. En cuanto llegan, se hace la aglomeración para saludar al novio o a la novia, ahí se pierde la sana distancia. A la boda a qué van, pues van a tomar y a comer, y no pueden tomar y comer con el cubrebocas puesto. Entonces, en cuanto se quitan el cubrebocas, se pierde ya la protección que se tenía, y con unas cervecitas de más y la música, pues la gente se para a bailar. Y tú ves las fotos de las bodas Uy, bailando, sí. más del 70-80% no trae cubrebocas, aparte de que están conglomerados. Entonces es un contagiadero, pero pues inmediato, ¿no? No es tanto el número. Puede ser una boda con 5 personas, pero si lo mismo hacen, pues ya la posibilidad de contagio existe. A lo mejor puedan decir, bueno, es que de estos que están aquí ya nos dio COVID a la mayor parte, ¿no? Porque luego a veces es el argumento. Bueno, el que ya te haya dado COVID, los anticuerpos, te protegen de no volver a desarrollar la enfermedad, Ujú. no de contagiarte. Y es lo que a veces la gente no le queda claro. Ya no vuelves a desarrollar la enfermedad, pero el virus se puede alojar en tu nariz nuevamente y puede ser contagioso algunos días, a lo mejor mucho menos que antes, pero vuelves a contagiar y la vacuna va a servir para lo mismo. Va a evitar que desarrolles COVID, pero no evita que te contagies. Y eso es importante que también los que ya les dio lo entiendan. A lo mejor no desarrollan ellos la enfermedad, pero llevan el virus a su casa de regreso después de la boda, y en su casa está su papá, su mamá, su abuelo, sus tíos, Sí, que eso es gente lo... que sí se puede contagiar y ponerse mal, que ni siquiera fue a la boda, ¿no? Exacto. Doctor, por último, de acuerdo a datos del titular o el director de la director de hospitales de la Secretaría de Salud, el Hospital Chávez de Licenciatura está al 100% de ocupación de camas. Hace unos momentos confirmó con mi compañero Juan Carlos Zúñiga. Hermosillo tiene ocupados 70% de los espacios en sus hospitales. Nos dice Clemente Valtierra, director de hospitales de la Secretaría de Salud. 70% de los espacios en sus hospitales ya están ocupados por COVID. ¿No es alarmante ya este dato? Sí, o sea, de hecho ya estamos ahorita en este momento, y yo se los decía, viene la segunda ola, más o menos para principios de diciembre. Bueno, la segunda ola ya está aquí, o sea, ya llegó. Ahora es cuestión de nosotros aminorarla o dejarla que siga creciendo. No ha llegado todavía a los niveles porque ciertamente estamos a un pelito ya de saturar los hospitales, y el problema de saturar los hospitales es que la gente empieza a poder tener posibilidad de aumento de la mortalidad, ya no nada más en COVID, sino en otras cosas, porque COVID no lo es todo en la vida. Hay problemas de vesícula, de apéndice, hay hernias que encarcelan, hay descontroles del azúcar, hipertensión, muchísimas otras cosas que se ven en los hospitales que ya no se van a poder ver, Accidentes accidentes, porque están automovilísticos. llenos de camas de COVID. Y el COVID no es una persona que llega, tiene COVID, le dan tratamiento y se va al siguiente día, no. Son personas que se quedan hasta 15 o 20 días hospitalizadas. Entonces genera una ocupación de mucho tiempo. Ujú. Por lo tanto, mientras siga la irresponsabilidad, ¿verdad? Uno, pues de no llevar a cabo las medidas necesarias, y dos, de no atenderse a tiempo en cuanto aparece el primer síntoma, sino esperar a que a que la enfermedad evolucione hasta cuando ya prácticamente están arrojando el pulmón con cada tosida, pues evidentemente los pacientes ya tienen que estar hospitalizados Ay, no. y eso empieza a saturar el servicio de Ujú. salud. Y sí, estamos ya, si no saturados en algunos lugares, pues ya prácticamente a punto de la saturación. Y sí estamos entrando ya de lleno a la segunda ola, que probablemente ya no pare esto por ahí hasta finales de febrero más. Pues bueno, en nombre sea de Dios, como dice mi abuelita. Doctor, muchísimas gracias. ¿Dónde lo encontramos? Claro, estamos en el 6623-00-5688. Muy bien, ahí está el doctor Alberto Monteverde, alergólogo. Doctor, gran día, gran semana. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego.